en la conquista que nos van a ayudar a no solamente a ejecutar nuestra fe, sino a dimensionarla a una manera mayor, a la cual pues tal vez la tenemos el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a sumergirnos en esta etapa y vamos a comenzar a estudiar algunas generalidades de la conquista de Jericó, amén. Entonces, si usted estudia el capítulo 6, no lo voy a leer todo, pero va a ser como la base de este estudio, y quiero que usted lo vaya leyendo en su casa, pero por lo pronto lo voy a citar para que sepa que vamos a estar de pronto navegando en este capítulo de Josué, porque comienza a narrar ya la etapa no del desierto, sino la etapa de la conquista, ¿ok? Y antes de comenzar este tema, tengo que decirle que usted tiene que entender que cuando la pastora hablaba de eso, se me venía una palabra a la mente, y no tenía que ver precisamente con el pueblo que iba a conquistar, sino con el pueblo que dejó de conquistar, amén. Y era el pueblo de Dios, era el pueblo al cual Dios escuchó su clamor en Egipto y decidió ayudarlos. Y además de ayudarlos, decidió entregarles un bienestar y una tierra muy, pero muy productiva. Amén. Que les iba a generar un beneficio no solamente a las tribus que acompañaron a Moisés en todo ese recorrido, sino a todas sus generaciones. Amén. Entonces, me llama la atención eso porque a veces como pueblo también estamos expuestos a no conquistar las cosas, ¿ok? A no poseer lo que realmente el Señor a través de su promesa ha querido entregar a cada uno de nosotros, amén. Entonces, somos pueblo de Dios, pero algunos pueden conquistar y otros pueden quedar estancados y sumergidos, aún siendo cristianos, en sueños, en anhelos, en deseos, y todo eso es bueno tenerlo en nuestro corazón, pero lo más importante es que tú lo puedas conquistar, amén. Escúcheme bien, entonces, muchas veces la desatención y la desobediencia y de pronto el querer vivir los procesos a nuestra manera nos van a llevar a lo que llevó a Israel o a esa parte del pueblo a quedarse estancados y a haber sepultado todas esas promesas que Dios le entregó en Egipto a partir del momento que comenzaron a caminar a la tierra prometida. ¿Ven? Yo quiero dejarte claro eso, ¿ok? Ustedes están aquí a pesar de todo lo que pasó, de la lluvia, del sereno, del tiempo, y no se dejaron intimidar por esa situación, ¿ok? Entonces yo quiero que usted pueda entender que la vida cristiana no puede ser que pues no vengo el miércoles y la empato el domingo. No vengo el viernes y pues me pongo a cuenta con el Señor el próximo miércoles. La vida cristiana no es así, hermano. O sea, si ellos dejaban de comer un día, se morían de hambre. O sea, yo cuando di la enseñanza del maná, yo hablé de esto, ¿ok? O sea, tu relación con Dios no solamente debe ser el día que Él proveyó, no solamente debe ser el día que se escogió para glorificar y adorar el nombre del Señor. Hoy terminamos este servicio a las 11:30 y su vida, su relación con Dios tiene que seguir el día de mañana. Amén. Y nos vamos a volver a ver el martes, el miércoles, y su relación con el Señor tiene que afirmarse el día martes. Amén. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, me dice amén. Entonces no podemos despegarnos de Dios por cosas que son superficiales, hermano. Y de pronto la gente me puede decir, pero yo no necesito todavía una respuesta, un milagro, yo estoy bien. Pero escúchame bien, tú necesitas tener un inventario de presencia en tu vida. Tú necesitas acumular palabras en tu vida, me dice amén. Escúchame, yo aprendí cómo se transita en los desiertos. Y eso no quiere decir que tú no te vas a quebrar. Te vas a quebrar, te van a sacar mucho dolor y muchas lágrimas cuando te toque vivirlos, amén. Pero tienes que aprender a transitar en medio de ellos, amén. Y el ausentismo creo que no es la mejor decisión, ¿ok? Porque cuando tú estás ausente y tú necesitas una respuesta, escúchame bien, es cuando más necesitas una palabra.
Yo hablé de la palabra el domingo, hablé de la palabra el miércoles, amén. Y la palabra tiene poder para abrir puertas, hermano. Y te dije, la salida de Egipto, ¿cuál era la condición de Moisés? La presencia. Para entrar a Jericó, ¿cuál era la premisa principal? La palabra. El Señor le dijo a Josué, escúchame bien, o sea, de día y de noche meditarás en este libro, amén. Y harás conforme a como en él está escrito. Y entonces todo lo que emprendas conforme a lo que está en esta palabra, hará que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Ok? ¿Cuál era la premisa y la condicional para la conquista? Conservar la palabra. No descuidar la presencia y conservar la palabra que Dios le iba a entregar para ese momento a Josué. Amén. Entonces quiero despertarte para que no descuides tu relación con Dios. Amén. Porque hay cosas demasiado livianas que a veces, escúchame bien, pueden inclinar la balanza en nuestra contra. Así como hay cosas que son pequeñas y tú crees que de pronto no son muy significativas para Dios. Pero sabes, eso puede representar el comienzo de una respuesta para ti. Amén. ¿Me dice amén? Amén. ¿Sabes? Yo una vez dije, hay cosas que no tienen tanto significado a veces para nosotros, pero para Dios sí representan de pronto parte de lo que tú puedes ser capaz de creerle y de obedecerle al Señor. Amén. El Señor no tenía que hacer nada para multiplicar los peces el día que Pedro, escúchame bien, no pescó absolutamente nada. Sin embargo, le dijo, empuja la barca tú. ¿Sabes qué? Una dirección insignificante. Deja la iglesia los miércoles. Una dirección insignificante. Porque ¿cuál es la manera de razonar de uno? No, pero si no, el miércoles no, voy el domingo. Y ya Dios. ¿Sí me hago entender? Es como ponerle a un roto del zapato una bundapercha. Igual el zapato se sigue usando, pero no se ve bien. Y eso hay que decirlo, hermano, porque para conquistar, te tengo que decir con la palabra que hubo un pueblo que no conquistó. Y eran creyentes, eran hijos de Dios. En el camino adoraron a Dios, comieron maná, se hartaron de maná durante 38 años. Vivieron los milagros y sin embargo se quedaron. Se quedaron, hermano, porque si tú estás aquí, tú calificas para una respuesta y para un milagro. Porque no te dejaste detener por cosas tan superficiales como el tiempo. Yo sé que te costó. Y yo sé que no te querías mojar, que no te querías levantar porque había un clima agradable. Pero sin embargo estás aquí, cantaste, alabaste, glorificaste a Dios. Y sabes, eso envía un mensaje al cielo. Y eso habla de tu reputación, no hacia los pastores, hacia lo que Dios quiere provocar en tu vida. ¿Me dice amén? Entonces, la conquista de la ciudad. Quiero citar Josué capítulo 6, versos 1 al 2. La traducción al lenguaje actual dice: el portón de la ciudad, Josué capítulo 6, versos 1 al 2. Dice: el portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de esa ciudad. Entonces Dios le dijo a Josué: voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante lo que estudiamos durante 2 meses, cada domingo? Porque si usted mira la manera como se describe a esa ciudad, usted entiende que no era fácil penetrarla. O sea, la manera, tal vez, ¿cómo se dice? Arquitectónica o geográfica en que estaba ubicada en la región, pero también la manera como estaba construida, edificada. Jericó la hacía una ciudad poderosa. Amén. Entonces, cuando tú has visto a Dios actuar en medio de situaciones que son
de desventaja para nuestra vida, y tú lo has conocido y has visto que Él hace proezas y milagros en medio de todas las imposibilidades que generaron esa cantidad de desiertos, ¿sabes? Para ti, Jericó no tiene que representar un obstáculo demasiado grande, amén, porque ellos ya transitaron 38 años y vieron las maravillas y las grandezas de Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos describe la manera tan grande y poderosa y majestuosa como Jericó se veía humanamente. Dice: el portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia. O sea, había gente que estaba preparada para salvaguardar la seguridad de esa región, para que no entraran los israelitas. O sea, estaban dispuestos a matar y estaban dispuestos a hacer lo necesario para cuidar ese lugar. Ahora dice, nadie podía entrar ni salir de la ciudad. O sea, si tú lograbas entrar, si tú eres el primero que iba a entrar, porque dice nadie podía entrar. Y si tú entrabas, no ibas a salir vivo. Entonces Dios le dijo a Josué, ¿ok? ¿Qué te está mostrando la palabra? Que era imposible humanamente conquistar esa región. Entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó. Voy a poner en tus manos a Jericó. ¿Sí me entiendes? O sea, es como si tú estás quebrado económicamente y Dios te dice, voy a poner en tus manos los recursos, y te han botado de todos los trabajos donde has estado, y Dios te dice, voy a poner grandes recursos en tus manos, ¿ok? Es como cuando tú vas al médico y todos los resultados arrojan que hay algo demasiado delicado en tu salud, y Dios te dice, es que yo te voy a sanar y voy a hacer algo nuevo en tu salud. O sea, te estaba diciendo lo mismo. O sea, es imposible, hay nadie en él. Pero Josué estaba metido como el protagonista de la historia, ¿ok? Y le dijo, pondré en tus manos a Jericó y a su rey y a sus mejores soldados. O sea, si los tipos eran especialistas en guerra, ya hablamos de los amorreos, que eran grandes guerreros, que habitaban en Jericó, que habitaban en Canaán, que eran hombres preparados para enfrentar cualquier tipo de ejército. Y este ejército no era el mejor, hermano, ¿ok? ¿Sabes qué marcaba la diferencia? Que tenían a Dios de su lado. Ahora, ¿cómo tú puedes vivir con la verdad de lo que es tu vida y de lo que estás enfrentando y ponerlo en paralelo a la verdad que dice la palabra? Porque una cosa era lo que se describe al principio de este verso, y otra cosa es lo que le dice Dios a Josué. Y usted y yo vamos a vivir esas etapas y esas situaciones, esa dualidad en nuestra vida, en donde vas a confrontar lo que vives con las promesas de Dios, amén. Lo que te sucede con lo que Dios ha dicho que va a provocar en ti, amén. Con las cosas que Dios te ha dicho que quiere hacer en cada uno de nosotros, amén. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, cuando yo leía todo este pedacito de verso, yo decía, pobrecito Josué. O sea, porque el hecho de que, o sea, Moisés le heredó un liderazgo, un pastorado, y él iba a ser ahora el apóstol de la iglesia de los israelitas Shor, de los que eran cabezones, de los que no entendían, de los que se levantaban, de los que no iban a la iglesia, de aquellos que no querían discipularse, de aquellos que no querían ir a la clase virtual, de aquellos que no querían prepararse, de aquellos que no querían venir a ensayar. O sea, ese era el pueblo que le tocaba a Josué prácticamente, amén. Perdone que haga las comparaciones actuales, ¿ok? Pero no se lo digo a ustedes, pero es para ilustrar la predicación. Nadie podía entrar y nadie podía salir de esa ciudad, era algo imposible. Sin embargo, Dios se metió en el asunto. Ay, yo pensaba, estaba en eso, se me salió. Yo pensaba, pobre Josué. Una vez prediqué, cuando las batallas te escogen a ti y tú no escoges las batallas, ¿ok? ¿Sabes? Con Dios es así. Tú no escoges tu proceso, tú no escoges con qué lidiar, tú no escoges a la persona que no quiere que te traicione, que no quiere que te falle. A veces te toca vivir a lo que Dios escoja para ti, ¿ok?
Y eso tiene que ver con el propósito de Dios y la dirección de Dios para tu vida y para algo más que tu vida. Amén. O sea, Dios no solamente estaba pensando en respaldar a Josué, sino también en engrandecer a la nación de Israel. Amén. Entonces muchas veces los propósitos y los planes no van solamente con nosotros, tienen que ver con todo lo que nos rodea. Amén. Porque si Dios te prospera a ti, Dios prospera a tu casa. Porque si Dios te sana a ti, Dios sana el corazón, escúchame bien, de los que están dolidos por la situación que están viviendo. Si Dios restaura tu hogar y tu matrimonio, ¿sabes? Dios sana los corazones de aquellos hijos y de aquellas personas que están siendo afectadas por una relación que se ha roto y que se ha dividido. Amén. ¿Sabes? Los propósitos de Dios van mucho más allá de nosotros. Así que cuando tú pienses que solamente tiene que ver contigo, pues estás equivocado. Dios va mucho más allá de lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Pero lo cierto es que a veces las batallas sí te van a escoger a ti. Y aquí esta batalla escogió a Josué. Y tú puedes decir, ¿por qué, Señor, yo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué estoy enfrentando y padeciendo este tipo de cosas? ¿Sabes? La batalla te escogió a ti. Ahora, cuando la batalla te escoge, es porque hay una recompensa demasiado grande para ti. Amén. O sea, el tema no es lo que vas a enfrentar, el tema es por qué Dios te escogió a ti. Es porque Dios, escúchame bien, no quiere que te enfoques en lo que estás enfrentando, sino en el resultado que viene después de haber vencido lo que estás enfrentando. Amén. Y lo cierto es que la conquista fue una batalla espiritual, ¿ok? Te quiero decir algunas consideraciones de las batallas espirituales que usted y yo tenemos que vivir. La conquista, a pesar de que hubo un pueblo que derribó Jericó, no la conquistó, escúchame bien, a causa de la grandeza del ejército israelita, ¿amén? Fue una batalla espiritual, ¿amén? Porque usted tiene que comprender que en este camino o en el camino de la fe hay muchas respuestas que van a llegar a nuestra vida de acuerdo a la manera como tú enfrentes la batalla con la cual estás conviviendo. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 30 dice, y te lo demuestro con la palabra: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. ¿Ok? En ningún momento la Biblia muestra que el ejército de Israel se enfrentó a mano, a espada o a lanza o a jabalina al pueblo de Jericó. La Biblia dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Amén. Hay cosas que se van a desatar en nuestra vida a causa de tu fe. Amén. Hay puertas que se van a abrir a causa de tu fe. Hay milagros que se van a desatar a causa de la manera como ejecutes tu fe. Me dice amén. Hay empleos, hay respuestas económicas que Dios va a colocar en tu mano a causa de tu fe. Eso no significa que no tengas que tocar puertas. Eso no significa que no tengas que ir a buscar. Eso no significa que no tengas que ir al médico. Eso no significa que nunca más te vas a hacer un análisis. Eso no significa que nunca más vas a intentar emprender un negocio. Eso no significa eso. Amén. Porque dice que ellos rodearon por 7 días los muros. Amén. ¿Sabes qué es lo que significa este tipo de batallas? Que tú tienes que ejecutar, pero de manera espiritual, las cosas con las cuales te ha tocado lidiar. Amén. Hay problemas en el hogar que no se van a arreglar tratando de mantener las diferencias. Hay cosas que en la medida que comiencen a orar, en la medida que comiencen a ayunar, en la medida que comiencen a doblar rodillas, en la medida que comiencen a cambiar de actitud, van a comenzar a mejorar en medio de tu familia. ¿Me dice amén? Amén. Entonces tienes que comenzar a cambiar la estrategia. Dígale a la persona que está detrás de usted, no a la que está a su lado, porque de pronto la que está a tu lado es tu Jericó. Así que mire para otro lado y dígale, tienes que cambiar tu estrategia. ¿Sabes? Es por la fe que va a cambiar ese tipo.
Es por la fe que va a cambiar esa mujer. Me dice amén. Pero no significa, Señor, yo estoy creyendo que ella me tiene que pedir perdón a mí. No. Tiene que comenzar a trabajar en ese tipo de manera de hacer las cosas. Amén. Ese fue el cambio del desierto a la conquista. Ellos hicieron lo que le dio la gana en el desierto. ¿Me dice amén? Lo que le dio la gana. Y Dios se desgastó tratando de demostrarles que Él era un Dios poderoso y que los estaba respaldando. Y a pesar de que Dios suplía, ellos se seguían quejando. Pero ahora la estrategia era diferente. Amén. Segundo, las armas que usamos deben ser espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hay cosas que van a destruir las fortalezas espirituales que están detrás de aquello que no te deja crecer, que no te deja avanzar y que representa una fortaleza para que tú conquistes las cosas que están en tu corazón. Amén. ¿Sabes? No significa que tu marido sea un demonio, ni un diablo, ni nada. Significa que en su corazón, tal vez, o en el corazón de ella, hay un espíritu contrario al tuyo. Amén. Porque tú amas a Dios, porque tú buscas a Dios, porque tratas de intimar con Dios, porque crees que Dios puede cambiar las cosas. Pero a veces hay espíritus contrarios al de nosotros. Amén. Porque tu jefe no es cristiano, porque la gente que te rodea tal vez no busca a Dios con la devoción que tú lo haces. Y se van a encontrar situaciones en donde no se van a poner de acuerdo. Amén. Entonces, las armas que vamos a usar tienen que ser espirituales. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar separándote. ¿Por qué, pastor? Porque si no te vas a terminar botando del trabajo. ¿Por qué, pastor? Porque si no vas a pasar de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, y eso nunca lo vas a encontrar. Ni las 7 iglesias del Apocalipsis, primero, no existen para que te mudes para allá. Y segundo, ninguna era perfecta. Están ahí porque el Señor les señaló algo. Porque has perdido tu primer amor. Porque la vanagloria llegó a ti. O sea, siempre, escúchame bien, van a haber luchas espirituales. Lo tercero, tienes que tener en cuenta que el Señor es vencedor. Y debemos confiar completamente en Dios, hermano. ¿Ok? Las batallas espirituales tienen una premisa. ¿Sabe qué es una premisa? Es algo que no se puede modificar. Cuando tú la vas a enfrentar, tienes que ir con esa premisa. El Señor es vencedor. ¿Ok? Y hay un enemigo que es perdedor. Amén. A partir de ahí, enfrente tus luchas. Ya el Señor venció por ti. Amén. Tiene que saberlo, porque a veces uno comienza a batallar y ya se siente perdido. El proceso avanza y uno se siente derrotado. La escasez llega y uno siente que Dios lo abandonó. La enfermedad aparece y uno siente que Dios no fue cobertura en el momento que más lo necesitaba. Amén. Entonces, Juan capítulo 16, verso 33, creo que todos se lo saben. El evangelista dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Este verso no lo sabemos de memoria, pero a veces, cuando la memoria nos falla, se nos olvida que ya Él venció por nosotros. Me dice amén. Entonces, arrancamos a llorar, arrancamos a quejarnos. Eso está bien, pero esa no debe ser tu actitud para enfrentar las luchas espirituales. Hay días malos, escúcheme bien, hay días en donde las lágrimas rebosan nuestro gozo y lo supera. Pero escúcheme, se tiene que levantar, hermano. Amén. Se tiene que levantar y creer que ya el Señor venció por usted. La palabra de antemano nos muestra que en este mundo hay aflicción aquí, hay aflicción allá, hay aflicción al frente. La vas a encontrar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en medio de lo que te rodean, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Vas a encontrar oposición a donde vayas. Y nosotros como creyentes debemos tener la madurez, primero para identificar que ya el Señor venció y que no se te quite de tu mente, para que puedas comenzar a dar pasos de fe.
y entender que cada cosa que te salga al encuentro, usted y yo la podemos superar. Me dice amén si lo recibe. Los cristianos nos enfrentamos a muchos Jericó en la vida diaria y a menudo nos sentimos tentados por darnos por vencidos, hermano. ¿O usted siempre se siente ganador? Todos en algún momento nos queremos dar por vencidos, como se dieron por vencidos 10 de los príncipes que dijeron que la tierra era madre. Me dice amén. Y eran los mejores de cada tribu. Números, capítulo 13, verso 28. Ellos dijeron: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí grandes gigantes, los hijos de Aná. Amén. Y Dios sabía todo eso antes de entregarle la tierra. ¿Me dice amén? Dios sabía antes de todo lo que tú estás enfrentando, lo que tú ibas a padecer, hermano. Me dice amén. Dios sabía que ibas a tener un tiempo de escasez económica. Dios sabía que alguna enfermedad te iba a sobrevenir. Dios lo sabía. Si usted conoce la Biblia, usted sabe que Dios conoce todo y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. La presciencia de Dios, ¿sabe? Le da a Él, escúchame bien, la sabiduría, no solamente el conocimiento, sino también la sabiduría para cómo nosotros debemos tomar esos tiempos. Amén. Ahora, la sabiduría de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Para nosotros representa una prueba demasiado difícil. Para Dios representa una oportunidad lo que nos está pasando. Amén. Para usted representa un valle de sombra y de muerte. Para Dios representa, escúcheme bien, tal vez la última etapa de su desierto. Me dice amén. Escúcheme. Para José, la cárcel representaba tal vez ver sepultado los sueños. Pero la cárcel fue la última estación para llegar al palacio y convertirse en el hombre más, tal vez después del faraón, más importante de Egipto. ¿Ok? O sea, uno piensa que en esa historia tal vez él estaba acabado. Y pasaron 2 años y ninguno de los prisioneros se acordó de José. Y José le dio palabra, y José le predicaba, y José los discipulaba, y José les dio liderazgo. José hacía teatro con ellos. José le daba una palabra profética. Ellos se caían, se levantaban, pero se olvidaron de José. Pero era su última instancia. De la cárcel salió promovido al trono de Egipto. Amén. Entonces, para Dios representaba la última instancia para llegar a ser gobernador. Tal vez para muchos de nosotros la cárcel, si estuviésemos en el lugar de José, representaba tal vez el fracaso total de un llamado, de un ministerio y de una palabra profética, como a veces se viene a nuestro corazón, que nunca se va a cumplir. Y tal vez tú estás a punto de entrar a tu respuesta. Tú no sabes si esta es la última estación que te está tocando enfrentar. Tú no sabes si este es el último año. Y el 2025 representa el año en donde vas a ver las respuestas, los milagros, la sanidad, la economía, la prosperidad, las puertas que Dios realmente te quiere abrir. Amén. Ahora mismo no vale la pena todo tanto esfuerzo. Ahora mismo siente que no vale la pena tanta lágrima. Ahora mismo uno siente que no vale la pena tanto servicio, tanta adoración y tal vez tanta predicación, porque no entiende lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando. ¿Ok? Por eso me voy a la Biblia, en donde conocemos la historia. Y tal vez esta sea tu última etapa del desierto que estás viviendo. Amén. Y para ti ha sido el peor tiempo que has vivido de la mano del Señor. Pero para Dios representa tal vez una oportunidad. Me dice amén. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría de Dios está por encima de la nuestra. Sus caminos están por encima
de los nuestros. Me dice amén. Eso es batalla espiritual. Aprender a discernir las cosas que nos están pasando. Amén. Escúcheme bien. ¿Quién dirigía ahora todo este operativo para conquistar la tierra? El Señor. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dígale a la persona que está cerquita a usted: ¿sabes quién dirige tu proceso? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dígale: el capitán de los ejércitos celestiales. Amén. El que abre y nadie puede cerrar. Jericó estaba cerrada. Y dice la descripción: nadie podía entrar y salir. Claro, Jericó, nadie iba a traspasar ese portón. Y si lo llegaban a pasar, nadie iba a salir vivo. Pero resulta que había alguien que iba a dirigir ese operativo. Me dice amén. ¿Sabes quién dirige tu proceso? No eres tú. No es el médico. Amén. No es el que te provee. No es la empresa. No es lo que te sustenta. Es el Señor. Amén. Tú estás ahí por el Señor. Amén. ¿Sabes? Y sea lo que sea que estás viviendo, el Señor lo puede hacer. Amén. Jericó, ¿qué significa? Jericó representa imposibilidad. Amén. Y tú piensas: bueno, yo he estado en escasez todo este tiempo, ¿cierto? O sea, yo no creo que esa situación vaya a cambiar. Eso representa Jericó. O sea, nadie entraba y nadie salía. O sea, era una tierra que no iba a ser o no iban a poder conquistarlo humanamente. ¿Sabe? A veces nuestras situaciones humanamente no tienen manera de resolverse. Y a veces una medicina no trae sanidad. Y a veces uno que otro recurso que llega a nuestra mano no trae realmente una restauración o restitución financiera a nuestra vida. Un buen fin de semana que tengas como familia, como tu esposo, a veces no significa que ya todas las cosas fueron restauradas de raíz. Amén. ¿Sabes por qué? Porque humanamente los Jericó no se pueden conquistar. Necesitas que Dios esté involucrado en todo lo que quieras alcanzar de ahora en adelante. Amén. Josué capítulo 5, verso 13 al 14 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una gran espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, amén. Es que hay que buscar a Dios, amén. Los Jericó no se derriban, escúchame bien, con una relación liviana. No se derriban hablando con Dios cada semana. No es que yo oro cada semana, viniendo a la iglesia como los meseros cada mes. Amén. Los meseros son cada mes, son los que vienen una vez al mes. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, no entendieron el chiste, voy a orar por ustedes. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Para conocer a Dios te tienes que acercar a Él, hermano. Él fue y se acercó y le dijo, tú eres de los nuestros, por si acaso, o eres de aquellos. Amén. Tú tienes que saber si tu proceso es por pecado o por errores tuyos, o es porque estás metido en un plan que Dios quiere terminar en tu vida. Amén. Me dice amén. Tienes que aprender qué es lo que a lo que te estás enfrentando. Tienes que entender quién es tu enemigo y tienes que entender que Dios está a tu favor. Amén. Dios nunca está en tu contra. Por eso Él le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o eres de los que están allá en contra de nosotros? Amén. Y tú tienes que saber que Dios nunca va a estar en tu contra. Me dice Él. Y Él le respondió. Hermano, que tremendo. Dios siempre te va a responder, hermano. Si tú le buscas, Dios te responde. Pero si tú no le buscas, ¿cómo te va a responder Dios? ¿Cómo vas a discernir las situaciones que estás enfrentando? ¿Cómo sabes si es de las tinieblas? ¿Y cómo sabes si cometiste un error y estás fallando y no has podido discernir que te estás equivocando en la manera como llevas tu vida? Pero Dios le respondió. ¿Por qué? Porque Él se acercó. Si tú quieres hallar respuestas, acércate a Dios. Pregúntale a Dios.
Tú mismo le tienes que preguntar a Dios, amén. Y él respondió, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, y así he venido ahora. Amén. Así ha venido ahora. O sea, Dios se te presenta según tu necesidad. Si necesitas ser sanado, Jehová Rafa va a ser el que se te va a presentar. Amén. Si necesitas que Dios meta su mano en cada batalla, Jehová Nisi es quien va a hacer estandarte en medio de tus luchas diarias. Amén. Pero ahora, en medio de la batalla, Jehová se presentó como el príncipe de los ejércitos. Dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo, que dice mi Señor a su siervo. Amén. ¿Sabes qué hizo él? Él pidió la dirección de Dios. Cuando tú te acercas al Señor, hermano, Dios te va a hablar. Vas a aprender a discernir lo que estás viviendo. Amén. Y Dios, escúchame bien, te va a ayudar. Si tú tienes una actitud correcta, Dios te va a dar dirección. Jericó, ya sabemos que es una ciudad inconquistable. Josué estaba cerca de la ciudad, para ir resumiendo, y vio un hombre y pudo discernir que Dios estaba en el asunto. Me dice amén. Josué le preguntó al hombre y el hombre le declaró que yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Amén. O sea, él le colocó un título a esa operación. Amén. Yo soy quien voy a conquistar Jericó por ustedes. Él le dijo, yo voy a respaldarte, Josué. Él le dijo, la ciudad es así y la ciudad es de esta manera. ¿Sabes por qué a veces hay batallas que te cogen aquí? ¿Y por qué son tan demasiado grandes? Porque es que la respuesta que tú ameritas es demasiado grande para ti. Amén. Es demasiado grande para ti. Significa que tú eres valioso para Dios. Significa que Dios no se va a descuidar con respecto a lo que te pueda suceder en medio de ese proceso. Significa que Dios no va a perder el control, poder de su presencia, familias del poder de su presencia. En ningún momento, aunque parezca que Dios ha perdido el control, Dios no lo va a perder. Eso le estaba diciendo a Josué. Amén. La espada desenvainada significa, yo voy a pelear por ti, Josué. Amén. Yo soy quien voy a caminar delante de ustedes. Me dice amén, o le estoy predicando a la iglesia equivocada. ¿Sabe? Como soldados debemos someternos a Cristo y escuchar su dirección. Hay cosas que son resueltas de manera espiritual. Ahora, había una estrategia, hermano. Te dije, tienes que cambiar de estrategia. Deja de estar peleando con tu marido y echándole cantaleta. Tienes que soltar la sartén. Tienes que soltar las amenazas. Tienes que dejar de hacer tanta bulla. Y tienes que comenzar a batallar espiritualmente por tu hogar, por tu casa, por tu familia. Deja de estar ejerciendo presión sobre tus hijos y busca más de Dios. Acércate. Él se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Amén. Tienes que preguntarle a Dios cómo son las cosas y cómo las voy a hacer. Dios le dio una estrategia y le dijo a Josué, los hombres armados deberán encabezar la procesión. O sea, los que tenían permiso para portar armas, iban adelante. Dice, siguiéndole 7 sacerdotes con trompetas. Amén. Tenía un equipo de alabanza. Presencia worship. Iba detrás. Iba Karen, iba Tico, iba Justin con el bajo. Iba Isaac con su piano. Y eso es lo que más o menos en esta época, ¿cierto? Métete en la película conmigo. Siguiéndole 7 sacerdotes con trompetas. El arca debía venir luego. El arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Amén. El arca representaba un simbolismo de todas las cosas que pasaron en el desierto y en ese transitar. Y era un recordatorio de la presencia de Dios. Amén.
¿Sabe? ¿Qué aplicación tiene esta parte? Que sin la presencia de Dios, Jericó no se iba a derribar. Amén. Y debes entender que sin la presencia de Dios, los milagros no van a aparecer. Amén. Tu hogar no se va a convertir. Tu familia y tus hijos no van a estar de Dios. Las cosas no cambian. Solamente con que tú ores. Tienes que buscar la presencia del Señor. Amén. Y después el resto del pueblo, la retaguardia, cerraba la procesión. Atrás iba Peño, atrás iba María Elena, atrás iba Glauco, si me hago entender, atrás iba Darwin, atrás iba Dirceo en su silla de ruedas. ¿Sabe? El pueblo, la iglesia, atrás iba el pueblo. Entonces había un orden, había una estrategia. ¿Me dice amén? ¿Lo estamos siguiendo? Y dice que la marcha debía darse alrededor de Jericó una vez durante 6 días, en absoluto silencio. Amén. En absoluto silencio, excepto por las trompetas sonando. El 7º día debían marchar alrededor de 6 veces, lo que hacía un total de 13 marchas. Y en la 7ª marcha deberían tocar las trompetas y gritar. Qué extraño ese plan, ¿cierto? O sea, dentro de los miembros del ejército de Israel, jamás iban a diseñar una estrategia así. ¿Usted nunca ha tratado de diseñar una estrategia? Y de preguntarle, Señor, primero, ¿por qué todo esto? Si estábamos bien, todo marchaba bien, las cosas salían bien. Ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer esto, ahora no tengo trabajo, ahora me voy a tener que separar porque no me aguanto este tipo, ahora. Pero este plan era extraño, indudablemente. Si tú recuerdas la descripción de la ciudad, o sea, ¿cómo puedes pensar tú que si Dios te revela un plan como estos a ti, tú te vas a quedar como cómodo, ¿cierto? Bueno, Tico, ahora te voy a dar 7 años de vacas flacas y tú vas a depender de los cuervos, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Él dice que ya le dio uno. Pero escúcheme, hermano, o sea, ese tipo de cosas no es lo que uno quiere escuchar de Dios. Me dice a mí que tienes que esperar, que yo te voy a proveer, que yo te voy a sustentar. Me dice a mí, cuando tú estás en apuros y en aprietos, tú quieres soluciones, tú quieres saber, ¿cierto? Como ayer la pastora me mostró un meme donde iba un pajarito agarrado de un transmetro así, y el pajarito iba así. Y le dice al Señor, Señor, gracias por los procesos, pero dame fechas. Necesito fechas. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Sabe por qué es así? Porque eso es lo que nuestro corazón desea. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar? Que entiendas que los planes de Dios son extraños y que nunca vas a dormir cómodamente, ¿cierto? Es como una almohada dura que tú te acuestas bien y te levantas con dolor de cuello. Cada día que pasa del proceso, entiendes menos. Y yo me imagino ese pueblo que era bastante hablador, murmurador, chismoso, mentiroso, ¿cierto? Diciendo y murmurando antes de la marcha. Vamos a hablar ahora porque cuando estemos allá en la película no podemos hablar. Y tú te imaginas diciendo, ¿y esto cómo va a ser? Josué se chifló. Si Moisés estaba mal, este está peor. O sea, mejor nos hubiéramos quedado con nosotros en la otra iglesia, ¿cierto? Algo así más o menos. Entonces, ¿qué plan tan extraño? ¿Sabe? Usted y yo nunca vamos a entender la manera de hacer las cosas de Dios. Ni yo mismo que lo predico. A veces Dios me confronta con lo que predico. Pero a veces, cuando estoy envuelto en esos planes que no entiendo, ya lo único que yo sé es que no le preguntes a Dios porque no te va a contestar primero que todo. ¿Por qué lo está haciendo de esa manera? Tú sencillamente tienes que disfrutar de ese viaje y entender que Dios tiene el control. Me dice, si ya Dios le dijo, te voy a entregar a Jericó en tus manos, Josué tenía que caminar bajo esa palabra. Amén. Entonces, la conquista
representa los procesos que usted y yo en algún momento vamos a tener en este camino. Amén. La conquista representa la paciencia y la fe que usted y yo debemos tener en este camino. Había que creer en el diseño de Dios y en la estrategia de Dios para entender que esas murallas iban a derribarse y que ellos iban a entrar a poseer la tierra y que iban a triturar a los cananeos uno por uno, y Dios le iba a entregar el botín, la tierra y las posesiones de todas las ciudades que estaban detrás de Jericó. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Había que tener fe, y es lo único que te puede acompañar cuando tú no entiendes ni de a poquito los planes que Dios tiene con tu vida. Amén. Los no los entendemos nunca. El por qué no se dio un trabajo, el por qué no se dio una relación, el por qué no se dio una respuesta, el por qué no llegó un milagro en el momento que esperaba, por qué Dios permitió esto. Uno no lo va a entender, hermano. Te lo digo de salida, uno no lo entiende. Lo que tú tienes que entender es que si Dios te dijo que te iba a dar una respuesta en algún momento, como está escrito en su palabra, que ninguna de sus promesas dejará de cumplirse, eso es lo que te tiene que tener agarrado, amén. Eso es lo que te tiene que alimentar, eso es lo que tiene que robustecer tu fe. No hay otra manera. Y te vas a quebrar hoy, y mañana te tienes que levantar, y pasado te vas a quebrar y te van a salir lágrimas, y te va a doler tu corazón. Y puede que no quieras venir a servir, pero lo tienes que seguir haciendo, hermano, amén. Lo tienes que seguir haciendo porque tienes que demostrarle a Dios que puede contar contigo también en tus peores momentos. No solamente en tus mejores, sino también en los peores momentos. Y tienes que demostrarle a las tinieblas que tú no sigues a Dios porque Dios te ha prosperado. Tienes que demostrarle a las tinieblas y a la gente que no ha creído en ti, escúchame bien, que sigues en pie. ¿Me dice amén? No tienes que mostrarle derrota a nadie, ni fracaso a nadie, porque Dios es quien tiene la última palabra. ¿Sabes? Este es un proceso de fe y de paciencia. De fe para creer que esa ciudad se iba a derribar, y de paciencia para marchar 13 días en absoluto silencio. ¿Sabes? Cuando uno está en batalla espiritual, te llevas por delante hasta los ángeles y los arcángeles, porque quieres arrancar la respuesta del cielo para tu vida. ¿Cierto? Primero derribas a todas las potestades, a todos los gobernadores, y los coges y los pisas, y se te desgasta el tacón de tanto pisotear al diablo. Y después la agarras con Dios y le dices: Dios, Señor, Pero mira, a ver, Dios le había dado la palabra a Josué, y Josué estaba confiado en esa palabra, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, amén. ¿Sabe? ¿Podía Dios entregar la ciudad? Le hice esta pregunta al texto. ¿En el primer día? Claro que sí. Él es Dios. ¿Podía Dios, el día que te enteraste de tu enfermedad, hacer el milagro al día siguiente? Sin duda, claro que lo podía hacer. ¿Cierto? Tenemos fe en eso, ¿cierto? ¿Podía Dios, el día que te quedaste sin trabajo, si Él es quien abre y cierra puertas, al día siguiente promoverte a otro empleo? Claro que sí. ¿Cierto? Pero cuando la estrategia de Dios comienza a entrar en el diseño que Él quiere para nuestra vida, entonces el trabajo no sale, entonces la enfermedad se prolonga, entonces la escasez se extiende. Entonces tú dices: mierda, yo pensé que era una vuelta, y resulta que apenas vas por la segunda, y resulta que apenas vas por la tercera. O sea, ¿te imaginas estos tipos que se quejaron durante 40 años en silencio durante 13 días? Me dice a mí. Por eso la fe y la paciencia tienen que ir de la mano en la batalla que está librando. Amén.
cada día trae su propio afán. Me dice amén. Dígalo al que está a su lado cerquita, que tiene cara de afanado. ¿Sabe? Cada día trae su propio afán. Me dice amén. Sin duda Dios lo puede hacer. Al día siguiente Dios podía derribar Jericó. Sin duda Dios puede provocar el milagro al día siguiente. Dios te puede ayudar y hacer que los cielos se abran y llegue tu respuesta. Pero ¿por qué Dios no lo hace? Porque Dios quiere trabajar en tu paciencia. ¿Amén? Habían cosas en el desierto que a Dios no le gustaron de Israel, y era que se quejaban por todo. Tanto que un pueblo se quedó y murió en ese desierto. Entonces Dios, a través de este proceso, le enseñó a no repetir lo que los llevó a no conquistar. Amén. Entonces tienes que revisar tu proceso, porque tal vez Dios te está enseñando a no repetir aquello que generó que tus sueños no se dieran para determinada temporada. Me dice amén. A que no repitas los mismos errores, a que no cometas las mismas cosas, a que no tengas la misma actitud. Me dice amén. Me dice amén si la pidió. O sea, Dios muchas veces, a través de lo que estamos enfrentando, nos enseña a no repetir las mismas cosas, a no meterte con las mismas personas, a no volver a tener el mismo tipo de amistades, a no tener el mismo tipo de negocio, a no tomar atajos para prosperar económicamente, a no volver a insultar a tu mujer, a no volver a tratar a tu esposo, jóvenes, a no volver a irrespetar a vuestros padres. Amén. Eso era lo que le estaba enseñando a Dios. ¿Por qué los mandó a guardar silencio durante tanto tiempo? Porque eso fue lo que atajó el que ellos pudieran conquistar. Hay cosas en medio de lo que estamos batallando que a veces nos impiden conquistar las cosas. Amén. La fe y la paciencia van juntas. Lo que el pueblo no pudo lograr en 38 años, esta gente lo logró en 13 días. ¿Por qué? Tú no ves que hay gente que llega aquí y apenas llega le sucede un milagro y tú dices, caramba, si yo estoy orando por un empleo y esa persona vino y ya le salió el trabajo. Porque hay gente que logra en 7 días lo que tú no pudiste lograr en 20 años de cristianismo. ¿Por qué? Porque tuvieron una mejor actitud para conquistar las cosas. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña Dios en esta mañana? A conquistar grandes oportunidades, pero a su manera. ¿Me dice amén? Amén. A su manera. Subrayelo, colóquelo en mayúscula, pero a su manera, no a tu manera. A tu manera vas a conquistar cosas. Claro que sí, yo lo creo, porque el sistema responde a personas que son talentosas, que son buenas, que saben un oficio, que son dirigentes, que son amables. El sistema responde a eso. Pero te hablo de cosas como Jericó. Te hablo de cosas imposibles. Amén. Eso se hace a la manera de Dios. Lo segundo, debemos ser perseverantes, pero también pacientes. Amén. La perseverancia no significa estar afanado por todo y querer conquistar acá, querer abrir una puerta acá, querer un trabajo acá, querer una amiga acá, querer una novia acá, querer prosperidad acá, querer servir aquí y servir allá. No, perseverancia significa paciencia, de acuerdo al lenguaje bíblico. ¿Ok? Porque ellos dijeron, no, yo llamo un ritmo suelto. Van 4 días dando vueltas como locos y no pasa nada. Ni una piedra desciende, nada se cae. ¿Cierto? Pero Dios le dio una estrategia y le dijo que eran 7 días y en el último iban a dar 6 vueltas más para 13. Amén. Entonces, debemos ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Gracias, Pello, por la pregunta. Hasta que lo logres. Amén. Debemos ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el milagro sea desatado. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que el trabajo llegue a tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu hogar se restaure, hermano. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que la respuesta se dé.
Así que si llegaste con el ánimo abajo, y llegaste con los brazos caídos, y llegaste con una actitud de derrota y con pensamientos de fracaso, pues llegaste al lugar correcto, porque Dios tenía una palabra para ti totalmente contraria a la que las tinieblas habían puesto en tu corazón. Amén. Así que, ¿hasta cuándo? Si llegaste con esa actitud, hasta que lo logres. Amén. Hasta que lo alcances, hasta que el milagro se desate. ¿Qué nos enseña Dios? Que Dios utiliza métodos inusuales que no se acomodan a nuestra manera de pensar y a nuestro entendimiento. Pero ¿sabes por qué Dios usa métodos inusuales? Porque tus respuestas son igualmente de inusuales, hermano. Porque no es cualquier respuesta la que viene para tu vida. ¿Me dice amén? Tu respuesta tiene una envoltura que se llama milagro. ¿Me dice amén? No es ordinaria, no viene de hombre, viene un mensaje celestial para tu vida. Amén. Así que ese es un motivo para no darnos por vencidos. Amén. Confía en lo imposible. Amén. Hemos aprendido y somos buenos para confiar en lo posible, pero hoy es un buen día para comenzar a confiar en lo imposible, en lo que no puedes creer que se va a desatar, en lo que no puedes creer que el Dios al cual tú sirves va a provocar. Amén. ¿Sabes? Cuando tú creas, vas a ver cómo Jericó se comienza a derribar delante de ti. Hay gente en este lugar que va a comenzar a ver cómo su Jericó comienza a caerse y a derribarse, cómo las circunstancias que hay sobre su vida comienzan a retroceder. Cómo muchas de las cosas que han atormentado tu corazón para este tiempo, Dios va a ir tomando más control de ellas. ¿Me dice amén? Amén. El séptimo día era el día de la conquista según el plan de Dios. Dentro del plan de Dios hay un día para tu respuesta. Amén. Tal vez no va a ser a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero el séptimo día representaba el día de la respuesta para Israel. Dentro del plan de Dios. ¿Ok? Tú quieres a la primera vuelta, tú quieres a la segunda, a la tercera, pero era el séptimo día. Dios tiene un tiempo específico para la respuesta de cada uno de nosotros. El 7 habla de perfección, ¿me dice amén? El 7 habla del diseño perfecto de Dios. O sea, Dios todo lo hace bien, hermano. O sea, el 7 representa perfección. O sea, era el día exacto para ver el milagro. Hay un día exacto para usted y para mí, para ver la respuesta que estoy esperando de parte del Señor. Me dice amén. Si Dios me dijera esa palabra, yo ya estuviera dando vueltas en este lugar. Cuando quieres ver respuestas imposibles, no puedes vivir aplazando a Dios. Amén. Gloria a Dios por los que vinieron con lluvia. Amén. Apláudale a la persona que está a su lado. Aquellos que tienen la camisa mojada. Aquellos que vinieron de lejos, aquellos que vinieron de la Ciudadela, de Los Robles, de Galapa, de la Quinita, de la 17, de Campo Alegre. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira eso. ¿Sabes qué operó en ti? Fe y paciencia. Porque hay que tener paciencia para moverse en un día como este. El séptimo día es el día perfecto para esa respuesta. Cuando quieras conquistar cosas imposibles, no vivas aplazando a Dios, hermano. No aplaces a Dios nunca. En algún momento tú vas a ver la recompensa. En un día hicieron lo que no hicieron en 6 días. ¿Sabes? Cuando tú eres dirigente, los tiempos de tu respuesta se van a cortar. Amén, me dice amén. Hay cosas que son a veces duraderas en nosotros y procesos que se demoran un tiempo. Pero cuando tú eres dirigente, escúchame bien, hay respuestas que se van a cortar. La manera como Dios te va a entregar las cosas, ¿qué me enseña Dios? No es lo que tienes que cuestionar,
sino porque antes no lo hice a la manera de Dios. Amén. Todos en algún momento hemos equivocado el camino y hemos querido violentar de alguna forma una respuesta y un milagro en nuestra vida. Pero cuando lo haces a la manera de Dios, Dios te va a entregar cosas que nunca hubieses alcanzado en tus propias fuerzas. Me dice amén. Te va a abrir puertas que nunca jamás pensaste que iban a abrirse en tu vida. Amén. Va a llegar el milagro y la sanidad de la manera que menos tú esperabas que sucediera. ¿Quién esperaba que con trompetas y con Tico tocando y Justin atrás y Karen cantando se iban a caer las ciudades de Jericó? Nadie. ¿Sabe? Dios tiene su propia estrategia, hermano. Y a veces su estrategia es inusual para nosotros, pero funciona. ¿Ok? A Pedro le bastó empujar la barca y le llenó 2 barcas llenas de peces. A veces hay cosas insignificantes, pero obedecen a la estrategia de Dios. Me dice amén. Quiero seguir, pero lo voy a dejar hasta ahí para el próximo domingo. Amén. ¿Sabe? Dios es demasiado grande y lo que estás viviendo es demasiado pequeño para lo grande que es tu Dios. Amén. Así que si llegaste atemorizado por la batalla que estás enfrentando o la batalla que te escogió para este tiempo, a ti, y te ha tocado lucharla, quiero que salgas lleno de fe, lleno de paciencia, lleno de seguridad, que ese Jericó que estás viviendo, ese gigante que estás enfrentando, Dios te lo va a entregar en tus manos. Así como se lo declaró a Josué. Sencillamente Josué tenía que lidiar con esa parte del proceso y de la estrategia inusual que Dios tiene para cada uno de nosotros, que jamás vamos a entender, que jamás nos va a gustar, hermano, porque digamos la verdad, no nos gusta esperar, no nos gusta ser pacientes, no nos gusta a veces vivir el dolor de una enfermedad, el tiempo de la escasez, no nos gusta vivir situaciones difíciles, cualquiera que sea en nuestra vida. ¿Saben? Pero hoy la palabra nos ha enseñado a que confiemos en el Señor y que te agarres de esa palabra que un día Dios te dio. Y que no te desenfoques y que no abandones el camino. ¿Ok? Y que si el temor vino y tocó la puerta de tu corazón, hoy es una buena mañana para que tú cierres esa puerta y dejes entrar definitivamente a ese Dios que te ha dado una palabra como la que te desató hoy, que te va a ayudar no solamente a levantarte si te caíste, a restaurarte si le fallaste, a restituirte si te tocó perder, sino que también te va a acompañar en el resto del camino que te toca transitar. Amén. Amén. Tú no sabes si estás a punto de conquistar tu milagro, ¿ok? Vuelvo y te lo recuerdo porque Dios me lo coloca en el corazón, ¿sabes? Porque tal vez hay 2 o 3 personas en este lugar que se sienten desgastados de lo difícil que ha sido su vida, su proceso y algunas etapas en donde te ha tocado transitar de la mano de Dios, pero acompañado de situaciones desafortunadas, de situaciones demasiado complicadas en tu vida. Amén. Esta palabra es para ti. No sabes si estás viviendo la última estación, no sabes si esta es tu última etapa en ese desierto tan árido, que puede ser una enfermedad, que puede ser situación familiar, que pueden ser problemas que hay en tu corazón, en tu mente, problemas como el desánimo, problemas como la depresión, problemas como los temores, como la angustia. Tú no sabes si de aquí para adelante Dios te va a sanar y te va a hacer completamente libre de todo ese tipo de ataduras. Amén. Tú no sabes por dónde vas en medio de este proceso. Así que quiero que en esta mañana tú te puedas levantar, que no te des por vencida y no te des por vencido, porque tal vez no era el tiempo antes de que ocurriera algo, pero tal vez estás a punto de recibir aquello por lo cual has venido perseverando y has venido
teniendo paciencia todos estos años, amén. Así que quiero que te levantes. A esos 2 o 3 que llegaron de esa manera, quiero que tomes esta palabra y la pongas por obra en tu vida, amén. Que sepas que no es tiempo de rendirse, que no es tiempo de abandonar la batalla que estás enfrentando, que no es tiempo de renunciar, amén. Porque seguramente aquello está a punto de desatarse para tu vida, amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Involucra a Dios en todo lo que viene de ahora en adelante. ¿Sabes? Porque te garantizo, sin temor a equivocarme, no solamente porque conozco al Dios de la Biblia, sino también al Dios que ha levantado a una generación que inició con nosotros y les ha abierto puertas, y he visto la mano de Dios como respuesta ante cada necesidad. Quiero regalarte esta palabra para que sepas, para que entiendas que Dios te puede levantar y exaltar mucho más allá de lo que tú crees que puedes hacer de tus propias fuerzas. ¿Sabes? Nunca ninguno de nosotros va a superar a Dios, pero te garantizo que si tú involucras a Dios, Dios te va a abrir la puerta que jamás pensaste. Es más, la que ni tus padres te podrán abrir nunca. Dios lo puede hacer, amén. ¿Sabes? No te dejes distraer por las cosas del mundo. ¿Sabes? Porque el mundo pasa, las circunstancias pasan y las heridas quedan, las marcas quedan, las cicatrices no se borran. No arriesgues tu proceso, tus planes, tus propósitos y las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? No coloques a Dios nunca en una balanza. Aprende a decir que no. Y te aseguro que Dios siempre tendrá un sí y un amén para tu vida. Vamos, levante sus manos y declare que en esta mañana el Señor va delante de ti como poderoso gigante. No sé las luchas, no sé las batallas, no sé las cosas que te ha tocado lidiar, no sé con qué estás batallando, pero quiero decirte en esta mañana, hay un Dios grande, hay un Dios fuerte, hay un Dios que te levanta, hay un Dios que ha dicho, ¿sabes? Se lo dijo a Josué, y quiero regalarte esa palabra. No se te olvide, Dios pondrá en tus manos lo que representa el motivo de tu necesidad. Dios
sin salida para tu vida. ¿Sabes? Dale gracias a Dios, porque seguramente lo que viene para ti como respuesta y como milagro será demasiado inusual y demasiado grande. Haces parte de aquellos que reciben respuestas inusuales, respuestas extraordinarias, puertas que no se le abren a cualquiera, trabajos, empleos, recursos que no se le abren a cualquier persona. Josué quedó marcado en la historia como aquel que conquistó Jericó. Amén. ¿Sabes de qué te hablo? ¿Sabes? Hay una historia que va a cambiar. La gente lo conoció como el ayudante de Moisés. Hoy era el conquistador de Jericó. ¿Sabes? Dios va a cambiar tu historia. La gente te vio enfermo, pero te va a ver sano. Amén. La gente te vio en escasez, pero te va a ver en prosperidad. La gente te vio sin trabajo, escúchame bien, y ahora te sobrarán las oportunidades, porque eso es lo que hace Dios, amén. Eso es lo que hace Dios, cambiar historias, amén. ¿Sabes? No te vas a ver como te veías antes. ¿Alguien lo puede recibir? ¿Alguien lo puede recibir? Padre, te damos gracias en esta mañana. Dios, bendecimos al pueblo y a las familias del poder de su presencia. Declaramos que tu amor, que tu misericordia, que tu bondad les acompañará en esta semana, en todo tiempo y en todo momento. En la entrada y en la salida, tú serás protección y tú guardarás, Dios, cada paso que ellos den, Padre. Dios, que tu presencia les acompañe, Dios, y que seas tú, Señor, respaldando cada cosa que hagan de aquí, Señor, al miércoles, al viernes, al próximo domingo que nos veamos, Padre. Dios, que coloques en su boca un testimonio, Padre, y algo que contar nuevo en esta semana de las maravillas y de las grandezas que tú has prometido para nosotros. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén.